Sí, este primer encuentro que ha realizado Fuga Editorial conjuntamente con la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, comentaba yo con Carlos que ha sido muy interesante y que se debe hacer más a menudo. Es la primera vez y me parece que este tipo de tertulias, este tipo de conversaciones, este tipo de, de, de eventos, pues debe de moverse más porque es la única manera de que podemos llegar todos al mismo tiempo. No tenemos problemas de llegar a una hora exacta porque antes, cuando se hacían presencialmente, teníamos los problemas de los estacionamientos, de la hora de la llegada, del tranque, etcétera, en Panamá. Luego aquí nos podemos conectar internacionalmente, nos vemos todos, podemos discutir un tema y es una manera muy elegante, muy moderna de estar actualizado en todo lo que es la literatura. Yo quiero felicitarlos nuevamente a todos los que hemos organizado y a todos los que han participado, darles las gracias. Y bueno, ¿qué más? Desearles que tengan un bonito cierre de año y que este ha sido un bonito cierre de año que hemos organizado. Carlos está trabajando en esto desde hace rato y bueno, aquí estamos, ya pasamos y ya hoy estamos culminando. Así es que gracias y un saludo cordial a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos con Eduardo Soto. Bienvenidos, agradecido por la deferencia de permitirme moderar esta conversación. Siento como si fuese tener explosivos en las manos, 5 explosivos nucleares que hay que tratar con cuidado, ¿no? 5 creativos de la calidad de los que están acá en este foro, para mí representan eso. En cualquier momento puede ocurrir cualquier hecatombe creativa, ¿no? Y es prudente tener cuidado. Soy periodista, por lo tanto también mi ego entra en juego. Si ven que me salgo de la línea, por favor, llámenme a capítulo. Lo importante son los entrevistados, que son ustedes, y tenemos que aprender eso los periodistas, ¿no? Que el entrevistado brille como debe ser para que la audiencia gane. Voy a iniciar leyendo la hoja de vida de los 5 convocados. Éramos 6, pero hay uno que no pudo asistir. Voy a empezar por el convocante, que es Carlos Oriel Wintermelo. Él es escritor, asesor editorial y docente. En cuanto a su obra, Sonja Stephenson Watson, catedrática de la Universidad de Texas Arlington, considera importante a Melo en el futuro de la narrativa centroamericana, en especial en Panamá, y dice que por medio de la sátira y la parodia transmite un deseo de desmantelar normas sociales de género. Es parte de la Junta Directiva del Foro Internacional de Autores, internationalauthors.org, organización que defiende los derechos de los creadores de las obras escritas y cuenta con más de 700.000 miembros en todo el mundo y tiene sede en Londres. Carlos fue asesor del Ministerio de Cultura de Panamá entre los años 2019 y 2021. Tiene una serie de títulos que ha producido su cerebro y su alma. El siguiente convocado es Pedro Crenes Castro. Él es columnista en el diario panameño La Prensa y la revista Otro Lunes, que se edita en Berlín. Ha sido profesor invitado en el proyecto Talleres Literarios de Panamá, patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, además de impartir durante la Feria del Libro de Panamá y el Salón Internacional del Libro de Marruecos talleres de cuento y microrrelato. Es Premio Nacional de Literatura de Panamá 2020 con la novela Crónicas del Solar. Reside en España desde el año 1990. Isabel Burgos, la niña del grupo, es licenciada en Comunicación Social, actriz, directora y dramaturga, locutora comercial y entrenadora de actores y no actores en técnicas teatrales. Ha publicado 2 libros de microficciones, Segunda Persona y Letras Minúsculas, y el libro de poesía Las Letras de tu Nombre. Isabel ha sido considerada para al menos 11 antologías de cuentos en Panamá y Centroamérica, y sus cuentos han sido publicados en las revistas Maga, El Guayacán, Panorama de las Américas y La Balandra. En 2014 representó a Panamá en la Feria del Libro de Guadalajara. Ha ganado en 2 ocasiones el premio literario Ricardo Miró, sección teatro, por sus obras Tránsito y Los Inocentes. Desde el sur de América, bien al sur, Héctor Torres, es narrador y editor. Ha sido editor en jefe de La Vida de Nos en el 2017,
coordinador del proyecto Para que Mañana No Se Olvide, 2013, creador del Premio de la Crítica de la Novela del Año en Venezuela en el 2009, coordinador desde 2008 del Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores, hoy Premio de Cuento Julio Garmendia para Jóvenes Autores, y de la Semana de la Narrativa Urbana, asistiendo a Ana Teresa Torres para el PEN Venezuela, y es fundador de Ficción Breve desde 1999, existe Ficción Breve. En sus libros, sus obras que nos presenta en su ficha biográfica está El amor en tres platos, La huella del bisonte, El regalo de Pandora, Caracas muerde, Objetos no declarados, La vida feroz y Presencias extrañas, que está pronto a publicarse. Nos acompaña desde Colombia, aquí al ladito de Panamá, John Jairo Junieles. Él dice que nació Juniels, pero esa pronunciación no le representa. John Jairo Junieles nació en Cincé, Sucre, en 1970, creció en Cartagena de Indias y vive actualmente en el Frío de Bogotá. Su libro más reciente es la novela El hombre que hablaba, de Marlon Brando, publicado por la editorial Planeta Colombia en 2020. Ha publicado poesía, ha sido profesor de periodismo de la Universidad de Cartagena, en la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional, del guión en la Universidad Javeriana de Bogotá y del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y de Artes. En 2002 ganó el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá en poesía. En 2007 se le otorgó la beca de residencia artística Banff Center of Arts de Canadá. Obtuvo el 10º Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, que es un premio binacional México-cubano, y fue escogido por el AI Festival de Literatura para el proyecto Bogotá 39, que creo que ahí se conoció con Carlos Winter, que también fue elegido para ese proyecto. En 2019 fue elegido escritor invitado para el programa Leer el Caribe del área cultural del Banco de la República. Esos son nuestros convocados, quienes pues hacen brillar este foro, esta plataforma en este momento. E iniciamos con la primera pregunta, que la considero un tanto metafísica. Si se consideran escritores urbanos o fantásticos. Corre el reloj y está abierta para, en el orden que quieran, poder responder. No se atropellen. Para también decir que, bueno, va a ser un poco incómodo para Eduardo decirlo, pero Eduardo, además de periodista, ha escrito cuentos con bastante solvencia, cuentos muy interesantes. Una novela breve también escribiste, muy agradable, incluso premiada. Entonces, bueno, estamos entre amigos, estamos entre gente extraña que se conoce, no somos tan extraños entre nosotros. Bueno, entre lo fantástico y lo urbano, yo después de mucho revisar, voy a ser muy breve, yo lo que de descubrir el otro lado de la realidad, y este otro lado de la realidad estar a veces al margen de la cultura dominante, y para eso me he servido de fórmulas fantásticas, me he servido también del urbano, o sea, he aprendido a valorar los escenarios, el poder. Yo creo que el narrador, esto me lo dijo alguien en Chile, el narrador, y esto no le gusta mucho a los poetas, pero a diferencia de los poetas, tiene que dejar de ser él mismo y tiene que darse a los demás, en el sentido de que crea un mundo para que otra persona lo habite. El poeta sí se puede dar el lujo, era lo que me decía este escritor chileno, que por desgracia no recuerdo el nombre, pero me encantó lo que comentó. Los poetas pueden darse el lujo de hablar muy desde su corazón, de ser muy transparentes, pero nosotros creamos un escenario, tal vez una estructura, un camino para que otra persona se meta y cree sueños alrededor de nuestra narrativa. Entonces yo me sirvo de fantástico, he escrito cuentos fantásticos, incluso hay rasgos fantásticos en mis escritos más largos, y también, por supuesto, tengo escenarios urbanos, siendo muy urbano, pero ya me he servido de otros escenarios. Lo he visto de diferentes maneras, depende del efecto que quiera provocar y de la efectividad que yo quisiera, pues que el lector
disfrutara, ¿no? Entonces esa es mi contestación breve al asunto. Antes de pasarle a Isabel, por ser la dama, la niña del grupo, quisiera escuchar pues a John Jairo Yunieles para hacerlo binacional, ¿no? Ir alternando nacionalidades. Urbano o fantástico, Jairo. Bueno, a ver, ¿qué les digo? Ante todo, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, listo. Es que en estos sistemas es mejor. Yo me he quedado hablando durante media hora y no quiero que eso vuelva a ocurrir. Entonces, eso es fantástico. Quedarse hablando durante media hora y descubrir después, oye John, te nos perdiste durante media hora y te quedaste hablando y podrías repetirnos. Eso es fantástico. O sea, es decir, lo fantástico está en la vida cotidiana, en la rutina de todos nosotros. Lo que yo siento de alguna manera es que hay que tratar de estar con la antena arriba para captar esas posibilidades, esos momentos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Ante todo a Carlos Winter, mi viejo amigo, a quien espero ver presencialmente muy pronto. Gracias por la invitación, Carlos. Creo que este es una oportunidad que debe repetirse, pues, con algunas variantes, pero que debe repetirse para mantener los vínculos. Y bueno, ya aterrizando al tema, pues yo casi nunca hablo como escritor, sino como lector, porque me identifico, me siento como lector. O sea, si yo no me asumiera como lector, no podría ser escritor. Entonces yo trato como de devolverle a la literatura aquello, siento el deber de ser recíproco con la literatura, es decir, aquellas cosas que me maravillan, trato yo de devolvérselas a la literatura desde mi experiencia personal creativa. Entonces, pues yo leo de todo, no sé, ahora últimamente estoy descubriendo muchas cosas urbanas en relatos que a ojos de muchos podrían ser calificados de rurales. Y también descubro muchos elementos rurales en la literatura urbana. Y ahí sí me vuelvo loco y me parece maravilloso. Cuando encuentro en Bogotá, una ciudad de 8 millones de personas, encuentro elementos campesinos de la vida rural en la ciudad, me parece maravilloso, porque eso significa que algo está sobreviviendo. Hay dos mundos que se están encontrando ahí, y eso siempre es fantástico. Y cuando digo dos mundos, estoy siendo bastante simplista, ¿no? Porque, o sea, dividir nuestra realidad en lo urbano y lo rural o campesino, en esas dos miradas, es bastante simplista, pero tampoco podemos también hacer parte de la realidad. O sea, no podemos mentirnos. Entonces, y bueno, lo fantástico, afortunadamente, yo creo que siempre está presente en todos los géneros, en poesía, cuento, novela, teatro, guión, crónica, testimonial, lo que sea, los 1500 géneros que existen ahora, lo fantástico siempre está ahí. Y gracias a la lectura logramos identificarlo. Entonces, no sé, todo eso hace parte de la fe, ¿no? De la convicción, de la creencia. Yo siento que yo no puedo salir de mi casa sin un pedazo de palo santo en el bolsillo del jean. O sea, a veces voy saliendo del edificio y me tengo que devolverme. Y meto mi palo santo en el bolsillo del jean. O sea, y eso hace parte de mi vida, ¿no? Pero es algo individual, particular. Porque una vez una amiga me transmitió esa superstición y es una buena amiga, y entonces desde entonces, por alguna razón, siento que debo hacer eso.
ahí está lo fantástico para mí. Para mí es una visión muy, muy personal. En fin, yo siento, por ejemplo, siento que lo fantástico, a veces uno ni siquiera se da cuenta de que han ocurrido esas cosas fantásticas, sino después. Pero eso es lo maravilloso, ¿no? Tratar de que eso no pase desapercibido y de alguna manera quede representado en nuestras historias. Gracias, John Jairo. Ahora sí, Isabel Burgos nos responde a la pregunta. ¿Se considera una autora urbana o fantástica? Puede activar el micrófono. La respuesta a la pregunta es sí. Tenemos 40 años de estar hablando de que eso es lo bonito de Latinoamérica, de que la ciudad de Panamá, por ejemplo, es una ciudad urbana, obviamente, pero también es rural y también es fantástica y también es horrorosamente descarnada y también pues es todo, ¿no? Eso es la realidad siempre vista desde la magia a través del latino. Y por más que, incluso en mi primer libro de cuentos, que Carlos es el editor, había una sección, ¿te acuerdas, Carlos? Tú los dividiste la primera vez por secciones, y había una sección que eran cuentos de ciudad, pero incluso en esa sección habían elementos fantásticos. Yo no creo que una cosa se contrapone a la otra, sino lo contrario. Una cosa es una mirada y la otra es el ambiente o la realidad en la que se da. Así que, pues como escritora latinoamericana, sí creo que soy urbana y sí creo que soy fantástica. Muy bien, vamos a dejar a Pedro para el final por ser un panameño europeo, ¿no? Que combina lo nacional con lo internacional. Así que seguimos con Héctor Torres. Creo que don Héctor tiene una retroalimentación allí en su máquina, pero vamos a tratar de escucharle. Don Héctor, ¿se considera usted un autor urbano o fantástico? Sí, don Héctor tiene problemas de transmisión severa. Vamos, para no atrasarnos, a continuar con Pedro. Pedro, la misma pregunta para ti. Pues yo creo que, gracias Carlos por invitarnos y a todos por estar. Yo creo que soy un escritor de lo fantástico urbano o de lo urbano fantástico, por decirlo así. Vamos a intentar, esto sería una respuesta, dirían aquí en España, muy gallega, ¿no? No sabes si vas o si vienes, ¿no? Entonces siempre es un poco allí, ¿no? En ese límite, ¿no? Pero yo creo que sí, yo recuerdo, tengo una anécdota muy significativa en el barrio. Yo recuerdo que decían, uno de los pelados de ahí, del barrio, que ellos subieron correteando un enano, como a un duende. Entonces dobló la esquina hacia la izquierda, donde estaba la corregiduría, y entonces desapareció el duende. Entonces yo me acuerdo, en la calle, los tipos estaban ahí rodeados y hablando, no, porque vino el duende y de una vez el man cogió para la izquierda y se desapareció. Entonces claro, te das cuenta de que vives en una calle, calle S, es una calle sin salida, ¿no? Ahí jugábamos, ahí, bueno, yo no podía bajar a la calle, entonces pero la gente estaba ahí, ¿no? O sea, había toda esa historia fantástica, ¿no? Entonces mucha gente, como dice nuestro Pedro Altamiranda, ¿no? El interiorano que comió del cuento y a la ciudad vino, ¿no? Entonces hay mucha gente del interior que también vivía por ahí por el barrio y te contaban sus historias, ¿no? Muchas historias de miedo y estas cosas, cuando pusieron aquella primera farola ahí en calle S, que estaba oscuro ahí, o sea, por la Cuchilla de Caledonia, el parquecito, la calle detrás, ahí los ladrones iban corriendo hasta el estadio, ¿vale? La Avenida Nacional y todas esas cosas, hasta que pusieron por fin una farola, y debajo de esa farola, cuando por fin había, ahí echaban cuentos de miedo y muchas cosas del interior, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estoy contando ocurre en Bogotá, ocurre en Caracas, ocurre en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que la gente del interior, la gente del campo, pues trae también sus leyendas, sus costumbres, sus historias, ¿no? Y siempre hay leyendas urbanas también. Entonces yo me considero urbano fantástico urbano, para no dejar de escribir de lo que sea, ¿no?
Gracias, Pedro. Vamos a intentar con Héctor. ¿Qué tal está su conexión, don Héctor Torres, desde Caracas, desde Venezuela? Vamos ya al registro de su huella digital. Yo creo que Héctor escribió que se le está complicando demasiado la recepción y que Sí. lo crucemos. Ok, muy bien. Registrado. Bueno, ha sido el resumen de sus respuestas, pues esta posibilidad de que seamos una mezcla de urbano fantástico y que incluso pasa a la vida, en el caso del Palo Santo de John Jairo, pasa a la vida esta manera de ver la ficción, también se nos cuela a la vida real, ¿no? La vida de cada uno. Vamos con la siguiente pregunta para no perder más tiempo. La pregunta es, imaginen cuál sería su ópera prima, su obra cumbre. Tal vez una novela, una colección de cuentos, unos poemas, un drama. ¿Cuáles serían? ¿Dónde se ven ustedes recibiendo este premio Nobel por su obra cumbre? ¿Dónde la ubican? Empecemos por Isabel, que me encanta su sonrisa. Adelante. Ay, no sé, esa pregunta está muy difícil. Para mí, mi ópera prima o mi gran obra sería escribir una obra de teatro que la gente en Panamá se matara por ir a ver y que hubiera filas en la calle y que se acabaran los boletos y que tuviéramos que extender temporadas, que eso es realmente pues una cosa bien rara. Pero ese sería mi premio Nobel, mi mayor satisfacción, que realmente la gente regresara al teatro a ver algo nuestro, ¿no? Algo panameño. Don Carlos. Vi al fondo y tal vez me equivoco, pero creo que Isabel tiene un libro por el lomo, me parece que tiene ahí 2666 de Bolaños. Está con la guaitadera ahí nada más. Sí. No, es que estaba pensando lo de obra cumbre y saben, hablando de lo fantástico, apareció ahí Salvadora esa obra, porque en el siglo XX se hablaba mucho de la novela total. Yo no sé si eso sea válido todavía, pero creo que sí, claro que me encantaría lo que dice Isabel, pero también me gustaría, cuando yo ya no esté, que el COVID y todo estos encierros te han recordado que nadie es inmortal, que hubiera una obra mía, que tal vez leyeran, ya cuando no esté, unas 5 personas y dijeran, aquí me está diciendo de qué trata la vida, ¿no? Lo llamaban novela total y eran unas novelas enormes. La de 2666 tiene muchas páginas. No creo abarcar el mundo, pero sí poder transmitir algo que haya descubierto sobre la vida y que no sea perecedero, que dure por siempre. Que lo lean. El Quijote nos sigue diciendo, hablando del idealismo y nos sigue hablando del hombre que tiene los pies en la tierra, que es Sancho Panza, y no importa el tiempo que pase, ahí va a estar. Entonces, bueno, cuando pasen todas estas zozobras de la vida, que definitivamente van a pasar y estemos en otro plano, bueno, dejar ese tipo de huella me encantaría. Por otro lado, hablando de nuevo de Bolaños, me llamó mucho literatura nazi en Latinoamérica. También hay unas fórmulas parecidas. Eso de mundos que se cruzan y que de repente varias de mis novelas tengan personajes que coinciden, y no solo que coinciden, sino que se continúan a sí mismos en otros espacios. Eso también me llama mucho la atención. Resumiendo, Carlos, ¿te ves inmortalizado en novela? Mira, buena pregunta, buenísima pregunta. Sí, hablé sobre todo de novela, del género de novela, pero creo que los cuentos, para ser justo, los cuentos también tienen su inmortalidad y uno puede hablar de verdades muy precisas, incluso con cuentos, desde cuentos infantiles. Así que creo que cualquiera de las dos. Lo que pasa es que siento que el cuento es muy, alguien lo dijo también, ¿no? Estoy respetando su derecho moral, no lo voy a, porque no me acuerdo del nombre, pero alguien dijo que
el cuento es muy fácil de echar a perder. O sea, significa que no te puedes extender mucho ni poner nada que le sobre. Entonces en la novela a veces me da más la oportunidad, creo yo, de echarla a perder, de meter cuanta cosa me da la gana y de repente, ahora sí citando a Cortázar, esperar que el juicio del lector sea así como un juicio, un jurado boxístico frente a una pelea que se gana por decisión. Entonces, el cuento, claro que te permite la inmortalidad, pero no te puedes resbalar con el cuento. No te puedes resbalar. JJ Unieles. Caramba, yo me veo. Yo acabo de terminar una novelita breve. Bueno, la novela que está circulando ahora se llama El hombre que hablaba, de Marlon Brando, y tiene 412 páginas. Entonces, yo quería plantearme el reto de escribir una novela breve intensa, y por supuesto todos partimos de modelos, de ejemplos y arquetipos, o sea, todos. De pronto no lo reconocemos públicamente, pero es así. Siempre tenemos modelos, arquetipos, ejemplos, en fin. Y entonces yo quería escribir una novela breve e intensa, como Pedro Páramo, o como Los Adioses, o El reino de este mundo. En fin, entonces me lo planteé y trabajé como 3 años en ella. Y siento que en alguna medida se acerca un poquito a lo que yo quería. Porque yo me pregunté, bueno, si García Márquez escribió una novela como 100 años de soledad sobre un pueblo, sobre una aldea, yo quisiera escribirla sobre un barrio. Y por eso me doy la mano con Pedro Crenes, que fue quien mencionó primero pues ese espacio maravilloso que es el barrio. Y entonces, pues sí, esta es una novela de 200 páginas que acabo de terminar, en donde es un barrio imaginario y en donde están presentes todos los barrios por los que yo he pasado en mi vida. Y no solo yo, sino mis amigos, mis amigas, que me han contado historias que han ocurrido en sus barrios. Entonces, ahí pues traté de meter en ese barrio imaginario todo eso, pero traté de meterlo de una manera que es mi ideal, mi sueño. Es que alguien empiece leyendo la novela en voz alta, en un grupo, en una reunión de amigos, y llega un momento en que quiera parar y los amigos no lo dejen. Y digan, sigue leyendo, sigue. O sea, ese es mi sueño, que algún día yo escriba algo, que alguien lea en un grupo y la gente dice, no pares, sigue. Entonces, eso me imagino que tiene que ver mucho con la deuda que tenemos todos con la literatura folletinesca del 18, del 19, en fin. Entonces es eso, ¿no? Mi sueño es ese, que algún día que pueda escribir una novela escrita, pero hablada, pero conversada al mismo tiempo. Ese es mi sueño. Pedro Crenes. Pues yo ahí lo que me gustaría de verdad es que como escuchando a Rubén Blades, ¿no? Estamos en Panamá, ¿no? Rubén Blades, él conversaba tanto con García Márquez como con Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes sobre todo, que era un hombre tan técnico. Él decía, claro, porque Rubén, que tú tienes una ventaja, porque tú escribes una canción que se canta en 6 minutos y tienes toda la atención de la gente concentrada allí, ¿no? Y yo tengo que escribir una novela de 300 páginas y que la gente se la lea y que todavía la entienda y que todavía le guste, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo que no canto nada y no sería capaz de escribir una canción, querría tener la sensación de coger al público como una canción de Rubén Blades o de José Luis Perales, que yo soy fan de José Luis Perales y todos le debemos tanto a José Luis, ¿no? Entonces, me gustaría algo así, pero yo me gustaría que mi obra magna fuese una colección de cuentos, ¿no? Un poco pensando también, como decía JJ, ¿no?
abrir esas puertas del barrio, ¿no? Que la gente pueda leer el mundo, ahí donde yo nací, ¿no? En la esquina del hidrante, en la esquina de la fritura, donde la señora Midalia, que era colombiana, ella vendía las frituras mejores de ahí de la ciudad de Panamá, y todo el mundo paraba, carros finos y carros todos runchos, como decimos allá, paraban por ahí para comer la hojalda y las carimañolas y el bofe, ¿no? Que la gente pueda leer eso, ¿no? Que la gente se vaya hasta la esquina de la Boat Tempo, ¿no? Y pueda abrir la puerta de aquella cantina cuando era chiquito, y yo quería ver qué había ahí, ¿no? Mucha oscuridad y lucecitas y cosas. Me encantaría eso, ¿no? Un poco lo que dice JJ, ¿no? Que podamos empezar a leer y que la gente diga sigue, ¿no? Esa experiencia yo la tuve cuando era chiquito, en mi casa, ahí en la casa de mi abuela. Yo me ponía a contarle historias a mi hermano. Entonces mi primer lector, escuchador, era mi hermano. Entonces él se ponía ahí en la cama, yo le contaba unas historias y él decía, sigue. Yo me inventaba cosas con mis primos, y que éramos jugadores de béisbol y esas cosas. Esa sensación de la infancia, ¿no? De mi hermano diciéndome, sigue, ¿no? O correteándome a veces, oye, cuéntame la historia. Él le llamaba la historia, porque eso seguía por capítulos, como en los folletines del siglo XIX, ¿no? Eso me encantaría, esa sensación de asir, por decirlo así, al lector, y que diga, sigue, ¿no? Entonces, en una colección de cuentos, me encantaría eso, ¿no? Y también, hombre, le coqueteo ahí a la novela, ¿no? Por lo que dice Carlos, ¿no? Esa totalidad, ¿no? Pero en un libro de cuentos como Pedro Páramo, ¿no? Sería una maravilla, ¿no? El llano en llamas, perdón, sería una maravilla, ¿no? Y guardar silencio después, ¿no? Como hizo Rulfo. Permítame añadir una coletilla a la pregunta, y tal vez la respuesta es un sí o un no. Más que una novela, más que un cuento, una obra de teatro, unos poemas. No sé si ustedes han hablado de crear un personaje que sobrevive en el tiempo y que les haga que ustedes sean la referencia de ese personaje, un Superman, un Pedro Páramo, un Aureliano Buendía, que están buscando crear este ser inmortal que les trascienda a ustedes y que hable de ustedes más allá de su muerte. Pedro. Sí, pues yo diría que sí, y por ahí anda ese personaje, ¿no? Y muchas veces no se puede decir muy alto los nombres así, porque después cuando concursan ya sabes que eres tú, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces hay que guardarle las espaldas al personaje, ¿no? Pero por ahí anda, sí, ese personaje anda por ahí, sí. JJ. Mi sueño es más un personaje colectivo, una comunidad, un grupo de gente. Muy bien. Carlos. Sí, no, nada más supongo que John se refiere también un poco como el Macondo de García Márquez, ¿no? Sí, yo el personaje es, bueno, había que ponerlo en el espacio de una novela, ¿no? En un cuento, pero sí, también en el cuento podría tener esa ocurrencia que lleva a darlo. Sí, definitivamente me encantaría un personaje. Bueno, recientemente yo tengo una hija de 15 años y me llama la atención muchísimo cómo hay variedad de modelos y de información que nosotros no tuvimos y cómo lo están viviendo pues los chicos ahora. Se vuelven un poco como ilimitados, pero esa ilimitación los confunde. Entonces me llama mucho la atención esas posibilidades que tiene la gente y que un personaje tenga ese tipo de reflexiones que tiene tal vez un chico ahora. No estoy hablando necesariamente de novelas juveniles, pero sí de ver ese mundo un poco más vasto del que nosotros vivimos, porque teníamos bastantes reglas, ellos ya no las tienen. Así que por ahí iría ese tipo de reflexiones. Isabel, ¿andas buscando tu Harry Potter? No lo tengo, no lo estoy buscando. Me pasa que me aburro del tema, del personaje, ya lo pasé, nunca me han gustado las segundas partes de nada. Así que más bien pienso que el personaje soy yo misma y que tal vez la gente, si yo consiguiera hacer una base de seguidores que me leen o que les gusta mi teatro, tal vez el personaje soy yo y a mí es a la que me van buscando a contar diferentes historias. No tengo ese personaje ni cerca de mi cabeza, así que no puedo pensar en escribirlo en largas partes o en secciones, así que
Creo que no. Muy bien. La última pregunta que está planteada pareciera sencilla, pero puede tomarnos lo que nos resta, que son 17 minutos. ¿En qué están trabajando actualmente? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué hay sobre el quirófano? Empecemos por John Jairo. Bueno, yo no sé, yo no puedo trabajar en unas... O sea, bueno, ya me di cuenta que trabajar 2 novelas al mismo tiempo es una demencia, es una locura y es imposible. Sí puedo escribir 25 cuentos al mismo tiempo, sí puedo hacerlo. Como el buen consejo de Roberto Bolaño, ¿no? O sea, no escribas un cuento, no escribas 2, 3, escribe 25. Eso sí puedo hacerlo, porque están sostenidos, en mi caso, me gusta que estén sostenidos en las acciones, los hechos, la secuencia de hechos, en la historia. Pero 2 novelas no lo intenté, ¿no? Y bueno, afortunadamente desistí de una y terminé ya esta, y ya me metí en una nueva que me tiene muy emocionado. Es increíble cómo uno se mete en la novela y la novela termina metiéndose en la vida de uno. Eso es maravilloso. Cuando eso ocurre es maravilloso. Y bueno, espero tener la lista, no sé, uno se plantea metas que por supuesto cambian. Ojalá la tenga lista dentro de unos 2 o 3 años. Pero me tiene emocionado esta novela porque yo también quiero saber qué va a pasar al final. Tengo una escaleta de 4 páginas que yo sé que en la medida en que voy escribiéndola me va cambiando, me van surgiendo cosas, y entonces yo creo que yo gozo escribiendo y también es un padecer. A mí, yo gozo escribiendo y me duele escribir por el nivel de incertidumbre y de angustia que eso genera, pero también gozo mucho porque yo soy mi primer lector. Si yo me aburro escribiendo, el lector se va a aburrir, eso es de lógica. Entonces estoy muy, muy encantado con este proyecto nuevo. Ojalá, bueno, las pasiones sobreviven al tiempo, y por eso es bueno que uno no le dé la espalda a las pasiones o a las obsesiones, sino que las enfrente, porque eso te garantiza tu continuidad en el tiempo, en el proyecto. Entonces, no, esta novela me tiene maravillado. Empieza en París, luego regresa a Bogotá, luego se va a un pueblo en el Magdalena colombiano, pero luego se va para el norte de África, y en fin, una locura completa. Solo quiero anotar cómo le brilla la cara a John Jairo cuando habla de su hijo o su hija, como cuando uno ve al nieto o al hijo meter un gol, ¿no? Así se le ilumina la cara a un escritor cuando se siente que las cosas están pasando bien. Isabel Burgos. Estoy escribiendo un libro de cuentos que tiene un eje central, que es chévere porque se intercruzan las historias. Estoy escribiendo un perfil del poeta Demetrio Corsi para el editorial Descarriada. Y bueno, Carlos sabe, porque él me ha editado mucho, que yo escribo muy condensado y muy corto y me cuesta mucho extenderme. Así que estoy escribiendo una novela. Porque me gusta la mala vida. Eso le iba a decir. Me gusta la tortura. Pero bueno, vamos a ver qué sale. No sé, estoy ahí, tengo las 3. Si hubiera en mi computadora, tengo 1.000.000 de pestañas abiertas y ahí voy entre una cosa y otra. ¿Teatro? No estoy escribiendo, bueno, estoy escribiendo teatro para trabajo ahora mismo. Cosas que me piden o cosas para la estación, cosas muy, muy... Estoy escribiendo teatro, pero no es nada mío, son cosas de trabajo. Explique eso, por favor. No lo entendí. Yo tengo una sala de teatro aquí y entonces, vamos a uno infantil que me piden porque no tenemos texto para diciembre, así que entonces tengo que escribir, pero es de trabajo, me explico, no es algo que yo quiero hacer, sino que es algo que tiene ciertas características porque lo vamos a montar así, asado. Entonces no tengo tanta libertad, digamos. Muy bien. Pedro Crenes.
Pues yo también tengo varias cosas ahí encima del quirófano. Puedo decir que estoy escuchando mucha música y estoy asomándome mucho al recuerdo, ¿no? Entonces ahí hay un ensayo que va saliendo poco a poco. Después estoy con un nuevo libro de cuentos que, como dice Isabel, pues se van cruzando ciertas historias. Hay un eje ya allí hecho que tiene que ver con las mujeres, por decirlo así. Hay un libro de poesía, que eso sí me da mucha vergüenza decirlo, en fin, pero bueno, lleva ya años rodando. ¿Por qué apareció la palabra vergüenza por ahí? ¿Por qué? Porque la poesía es para los dioses, para los titanes, no sé cómo... Es muy difícil para los narradores aceptar que están escribiendo poesía. Yo empecé escribiendo poesía, en fin, sobre todo para las muchachas y esas cosas, yo que era muy enamoradizo y quería enamorarlas a todas, y siendo tan, bueno, le pasa un poco como mi personaje de mi novela, ¿no? Siendo tan poco dotado, ¿no? Facialmente, no levantaba ni sospecha, ¿no? Entonces digo, bueno, un poco de la poesía, a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, hay una cosa, hay un libro que esté por ahí circulando, entonces, bueno, voy a someterlo a la lectura de poetas y esas cosas, a ver cómo va esas cosas, y bueno, y ahí hay una novela, siempre hay una novela allí gestándose, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Ya sabes que la literatura te persigue, te levantas por la noche o te asomas a algún libro y te salta una idea más, ¿no? Pero bueno, hay que ser selectivo y, como decía JJ, pues invocando otra vez a Bolaño, ¿no? 25 cuentos abiertos allí y van cerrándose, ¿no? Y a ver qué ocurre, ¿no? ¿No hay teatro? Bueno, yo sueño, lo que pasa es que como está Isabel aquí no quiero decir nada. ¿Por qué? Oye, es que de verdad que las cosas te empujan, ¿no? Pero bueno, Neko Andrade me dijo hace tiempo, no, pero escríbelo, bueno, entonces Neko me guarda el secreto ahí, entonces bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios van fluyendo las ideas y esos ojitos que se le ponían a JJ, ¿no? Que es muy emocionante también. Pues sí, uno se sienta delante de la computadora a trabajar y después se lo cuentas a tu esposa y tu esposa dice, pero ¿de quién me estás hablando? Pero ¿quién es? No, una cosa que estoy escribiendo, pero yo pensaba que era no sé quién. Entonces, bueno, esa emoción, ¿no? Ahí van esos proyectos. Cerramos esta pregunta con Carlos Winter. Y bueno, excelente pregunta, Eduardo. Aprovecho para, antes de que se me olvide, felicitarte por cómo has llevado la moderación. Pues bien, voy a hacer una confesión y le voy a echar de repente la culpa a mi entorno, pero también me voy a echar la culpa a mí mismo. Yo siento que en una etapa muy efervescente de mi escritura, escribí mucho. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy revisando muchos libros iniciales, no sé si se acuerdan, Invisible, Desnudo y otros cuentos que tienen, los estoy revisando. Incluso Alejandra Costamagna creo que hizo una reescritura de su novela. Yo voy a sacar ahora mis mensajes, pero en una nueva edición que tuve la oportunidad de revisar, y lo que creo es que tal vez porque estoy envejeciendo, siento que necesito ahora como más pausa. En vez de que sea avanzar a lo largo, necesito como sopesar o darle mucho más condensación a lo que estoy haciendo. Entonces sí tengo varios proyectos, pero los vuelvo a tomar. Tengo por lo menos 2 novelas inéditas. Tengo una colección de cuentos inédita y otra en ya revisión, pero las estoy con mucha calma revisando. Ya está, yo digo que hay 2 etapas. Los que han estado en talleres míos saben que eso digo siempre, la de la luna y la del sol. Yo la de la luna, digamos que tengo buena luna, soy lunático, tengo una conexión lunar muy buena, pero también después tengo que darle más tiempo al sol y ponerlo como a mí me gusta, de un modo que pues ya me permita pensar en una obra terminada. Entonces, quería hacer un comentario. La ventaja, sí, cuando uno también edita o ve trabajos de otros o hace talleres como yo, es que de cierto modo también conoces bien, lo ha dicho Isabel, así que no estoy diciendo ninguna infidencia, conoces a las personas, he tenido buenas personas o he conocido buenas personas a través de sus letras. Entonces, de cierto modo, creo, sumo lo que estaba diciendo John Jairo,
que uno se lee a sí mismo. No solo, creo que Stephen King dice algo parecido. Así que hay que dar tiempo para uno mismo entender lo que se quiere decir y luego entonces ponérselo a los demás, dárselo a los demás, porque uno es el primer lector de uno mismo, ¿verdad, John? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Sí tengo varios proyectos, pero quién sabe cuándo aparezcan. No tengo ninguna prisa. Aprovechando que nos quedaron unos minutos, si Angie no me señala otra cosa, Pedro dice que no entra en los terrenos de la poesía con facilidad, aunque anda algo dando vueltas por allí. En lo personal, la poesía es la que me destraba. Yo cuando tengo la página en blanco y estoy completamente congelado, petrificado, y confieso que tengo como año y medio en eso, no sé qué tenga que ver el COVID, solo la poesía me destraba. No sé ustedes qué recursos tienen para resucitar. John Jairo. ¿Algo le pasó a John Jairo? Perdónenme, pero hubo, en mi caso, mi recepción estuvo un poco mal y no comprendí, pero si me lo resumes mucho. Sí, ¿cuál es la técnica que utiliza para destrabarse creativamente? Ok, salir a caminar. O sea, yo creo que bueno, esa sugerencia de Hemingway de que tú has trabajado 3 horas, 4 horas, 5 horas y has avanzado y ya sabes lo que viene e interrumpes cuando ya sabes cómo vas a retomar al día siguiente. Eso genera mucha confianza. O sea, no te sientes perdido. O sea, yo cuando estoy en lo mejor, interrumpo. O a veces un poquito más allá. Pero en todo caso, no lo doy todo. O sea, siempre dejo algo para el día siguiente, para empezar al día siguiente con fuerza, con seguridad. Pero eso no siempre ocurre, ¿no? Eso no siempre ocurre. Entonces yo salgo a caminar mucho, salgo a hablar con los amigos, cafeterías, bares, restaurantes, a caminar. Visito amigas y amigos y hablo de otros temas. Y hablando de otros temas, encuentro la respuesta para lo que me estaba preguntando e incluso para otras cosas. Entonces yo sí tengo mucha fe y confianza en ese azar que se termina metiendo en la vida de uno y la relación con las historias. Investigo mucho, duro meses en la Biblioteca Nacional de Bogotá viendo periódicos viejos, revistas viejas. Me encantan las revistas viejas, los periódicos viejos. Y a veces se me aparecen cosas que no están relacionadas con el tema que estoy trabajando y no importa, tomo la fotografía de la crónica, del perfil, del testimonio, de las crónicas sociales. A mí me encantan las crónicas sociales que aparecen en las revistas y periódicos de hace 50, 70, 80 años, porque ahí hay personajes, situaciones, escenarios maravillosos, ¿no? Y también veo mucho cine. Yo no puedo ver películas o series de televisión sin un cuaderno al lado. A veces duró 3 días encerrado en mi casa viendo una serie de televisión, yendo solo a la cocina o al baño, lo mínimo, para seguir viendo la serie de televisión y tomando nota sobre los personajes, las emociones que generan en mí, que se despiertan en mí, viendo las películas, las series de televisión, los documentales. A veces me voy mucho a Facebook, a las redes sociales. Es increíble la cantidad de locuras que la gente dice en las redes sociales y que a ti te terminan sirviendo. Terminan sirviendo y tomo nota de las locuras que la gente dice, las opiniones, los comentarios. Va quedando muy poquito tiempo, de verdad muy poco, así que le pido a Pedro que si nos puede en 30 segundos y a Isabel en otros 30 segundos decirnos sus técnicas. Pues yo lo que hago es un poco lo que decía JJ, ¿no? Leer, cojo libros al azar muchas veces y van surgiendo las ideas, salir a la calle un poco también, conversar y de repente clic, algo se destraba, ¿no? Y uno puede seguir, ¿no? Eso es lo que yo hago un poco. Isabel. Tengo 2
dos palabras para ustedes: caso cerrado. Yo voy a YouTube y veo un capítulo de Caso Cerrado y tomo un elemento de la historia y lo planteo en mi historia, y claro, no lo uso, pero eso de alguna manera me hace ver el problema desde otro punto y generalmente me ayuda. Bueno. Eduardo, dame, sí. No, rapidísimo, me quedé con lo de Caso Cerrado. A lo mejor tiene que ver lo que voy a decir. No, yo soy de la idea de que en la primera etapa uno funciona como un niño, escribe y lo hace como quien dibuja a solas, como el niño que está dibujando a solas. En la segunda etapa ya tiene que entrar el adulto y dice, espérate, esto no está bien puesto, trama lo mejor. Entonces, mi teoría es que uno se bloquea cuando mezcla las dos cosas. O sea, cuando está queriendo jugar como el niño, pero entra el adulto y decirle, espérate, eso no está bien, eso no sé qué. Entonces yo lo que hago es que escribo, por lo menos en la primera etapa, escribo todo lo que quiera, lo más posible, y luego entonces comienzo a pensar si es correcto o no lo que puse ahí, pero sin regañarme en la primera etapa. Muy bien, hemos concluido al menos mi tarea por este momento. Lo dejo esto en manos, no sé quién, Carlos, si es Fulvia o Angie la que nos va a despedir. Agradecido otra vez por la deferencia, Carlos, de invitarme a moderar. Ha sido realmente reconfortante hacer esta pausa en mi vida con estos grandes escritores tan inspiradores y tan grandes ejemplos, ¿no? Muchas gracias.